Y les contábamos que el aumento en el precio del cobre da cuenta de un futuro auspicioso para la industria minera nacional, pero representantes de la industria han dicho que temas como el debate constitucional, la discusión de un nuevo royalty e incluso la rebaja en la calificación crediticia de Chile podrían convertirse en una amenaza para el sector. Vamos a conversar sobre este tema. Para eso ya estamos con Francisco Acuña, consultor senior de CRU, quien nos dará su opinión al respecto. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Francisco, primero, ¿cómo evalúan desde CRU lo que está sucediendo con los precios del cobre? Algunos hablan de un eventual superciclo, otros son bastante más moderados en términos de decir no hay una tendencia clara que muestre que podríamos llegar a lo que fue en su minuto el superciclo. ¿Hay perspectivas al respecto? Sí, mira, en ese contexto, primero que todo, hay un tema un poco quizás no sé si de lenguaje o de definición. Porque podemos decir, desde el punto de vista de CRU al menos, que no se ve que haya un superciclo propiamente tal, porque un superciclo normalmente responde a cambios estructurales muy grandes asociados tanto a la oferta y la demanda. Por un lado, el superciclo anterior fue marcado por la transformación tecnológica y crecimiento de China, que fue un proceso que duró 10, 15 años, y además vino justo después de un proceso en el cual había muy poca oferta o disponible de nuevos proyectos mineros, operaciones mineras. Entonces todo eso conjugado transforma un poco un gran superciclo. Lo que estamos viendo ahora no es necesariamente per se un superciclo, pero sí un escenario muy positivo para el cobre, el cual, un poco por condiciones muy específicas que ocurrieron este año, tanto macroeconómicas como fundamentales, producto del COVID, en temas de restricciones de operaciones mineras, etcétera, hizo que fuera como una especie de coctelera y momento perfecto para que el precio llegara a puntos muy elevados. Nosotros vemos que va a haber una pequeña corrección, creemos que el peak se alcanzó este primer semestre de este año, y a partir del segundo semestre deberíamos ver una corrección del precio del cobre, pero esto no quiere decir que vamos a volver a precios bajos de cobre, porque los fundamentos siguen siendo muy, muy importantes y principalmente ligados por la electromovilidad, que aún estamos a la espera de ver si es que esta transformación de electromovilidad, nuevos estímulos, paquetes de estímulos fiscales, etcétera, si realmente se conjugan de una forma que irían un poco más allá, quizás podríamos vernos en un superciclo per se. Pero por nuestro lado no vemos un superciclo aún, pero sí la perspectiva es muy positiva para el cobre. Claro, para que nos ven a esta hora y simplificando muchísimo lo que es quizás esta ecuación para entender por qué sube el precio de los metales, hay factores como la electromovilidad, donde se proyecta que habría una mayor demanda de cobre y también de derivados, justamente por la necesidad de este tipo de minerales, lo que sucede con planes fiscales en Estados Unidos, la recuperación de China. O sea, la proyección de demanda es alta, pero también la pregunta es, ¿la oferta podrá sustentar una eventual, no sobre demanda, pero sí demanda intensa con respecto a estos factores que estamos comentando? Sí, mira, y en ese contexto, antes de irme a la oferta rápidamente para dar un orden de magnitud, en términos de electromovilidad principalmente. Hoy en día, aproximadamente 500.000 toneladas de cobre van hacia electromovilidad, entiéndase auto eléctrico y su infraestructura. En los próximos 10 años, esto podría llegar a más de 3 millones de toneladas. Entonces, el crecimiento de la nueva demanda de cobre va a venir ampliamente ligado a la electromovilidad. Ahora, saltándome, como tú bien mencionas, ¿qué pasa con la oferta? Y en el fondo eso va a determinar un poco cómo va a estar la oferta de demanda y por ende el precio. ¿Qué ocurre? Que justo esta situación nos encuentra con que habían altos proyectos en construcción. De hecho, particularmente en Chile, Spence, Quebrada Blanca, etc. Y lo que vemos es que en el corto plazo va a haber bastante nueva capacidad y nueva producción que va a entrar en línea. De hecho, este año y los próximos 2 años vemos que hay un aumento anual más o menos de un 3% de producción de mina, ¿ya? Lo que es bastante auspicioso porque hay proyectos nuevos tanto en Chile, en Perú, en el extranjero, etcétera. También van a haber algunos incrementos de producción de operaciones existentes y la entrada de algunos proyectos importantes. Entonces eso un poco lo conecto a lo que mencioné en un principio, de decir por qué vemos que podría haber una corrección del precio del cobre, es porque va a entrar mucha oferta en los próximos par de años. Eso sí, cuando ya nos empezamos a alejar un poco más y empezamos a ver un horizonte de tiempo de 5 años, vemos que ya va a empezar a haber un gap entre proyectos que hoy están comprometidos, o sea, que ya tienen financiamiento y que en el fondo están listos para construir, y proyectos, llamémoslo así, más especulativos o que no están comprometidos. Claro. Y ahí es donde vamos a empezar a ver un gap en los próximos, a partir de 5 años en adelante. Entonces, de hecho, si uno proyecta un poco hasta el año 2030, podríamos esperar que habría unas 5 millones de toneladas de déficit, entre comillas, porque en el fondo no es que vamos a llegar a ese déficit, sino que se necesita que proyectos tengan luz verde y puedan llegar a construcción antes del 2030.
En varias conversaciones, Francisco, que hemos tenido en el programa, se habla del atractivo que sigue manteniendo Chile como una potencia minera, pero hay algunos riesgos o incertidumbres que se hablan en ese camino. Por ejemplo, lo que son las rebajas en las calificaciones de crédito, de notas de crédito en ese sentido. Standard & Poor's fue la última, también hubo otras de que ven por la situación de déficit fiscal, la situación de la pandemia, un escenario que cambia y eso puede afectar las inversiones. Pero te quiero llevar al tema que se discute en el legislativo, en el Congreso, que es el royalty. Para muchos sectores de la minería eso también puede ser una señal de incertidumbre, de cambio de reglas. Otros dicen que efectivamente el atractivo que tiene Chile desde el potencial minero no debería ser aplacado por una situación como son nuevos impuestos o alza de los impuestos. ¿Cómo ven ustedes esta discusión y el efecto que podría tener? Sí, mira, ahí son hartas cosas juntas. No, pero el aspecto principal acá, que efectivamente la minería como negocio de inversión, principalmente proyectos nuevos, proyectos Greenfield, son inversiones de largo plazo. Estamos hablando de 20, 30, 40 años. ¿Ya? Por ende, por eso siempre se habla mucho de no cambiar las reglas del juego, que haya estabilidad en ciertos aspectos clave. Entonces, claramente, cuando uno piensa en un royalty específicamente, donde al final cambia la estructura tributaria que va a tener una operación minera y por ende va a cambiar su valorización y su valor, si se tiene incerteza de qué va a ocurrir, es un problema. Ahora, yendo a lo concreto, lo que se ha discutido últimamente, en lo que se quiere, lo último que se está discutiendo es implementar un royalty ad valorem, que en el fondo es sobre las ventas, independiente de cuál sea el margen operacional que tenga cada operación minera, de las ventas de cobre y litio. Ahora, ese tipo de estructura de royalty, primero que todo, es bastante usada en muchas jurisdicciones también. O sea, tampoco estamos hablando de una estructura o algo muy diferente a lo que uno puede encontrar en otros países. Ahora, lo importante aquí a ver es que Chile, efectivamente, sus operaciones mineras han estado envejeciendo, digámoslo así, los costos han estado creciendo. Y si uno ve, colgándonos lo que estábamos hablando anteriormente, uno ve el pipeline de proyectos que pueden haber en Chile, la mayoría son expansiones de operaciones existentes, donde la operación se vuelve cada vez más compleja, con mayores costos. En palabras simples, la ley disminuye. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de rajo abierto, es cada vez más profundo, es cada vez más mineral que hay que mover, cada vez se puede consumir más agua, más electricidad. Entonces, todas esas cosas van complejizando mantener la vida útil de estas operaciones mineras y por ende van subiendo sus costos. Y es bastante flojo también el pipeline de proyectos nuevos, proyectos Greenfield. Entonces, si a eso además le sumamos que hay una nueva variable, que en este caso sería el royalty, efectivamente puede impactar en la competitividad. Ahora, dicho eso, nada es blanco y negro así tan simple. O sea, estos números tienen que llevarse a ciertas variables que hay que considerar y evaluar. Aspectos bien genéricos, por ejemplo, la estructura actual que hay en Chile de tributación. Sí, para ir cerrando. Sí, disculpa, el impuesto actual, en general, como es progresivo, protege más bien a la empresa minera en caso de escenarios bajos. El otro tipo de royalty, por el otro lado, agregaría más riesgo en escenarios de precios más bajos. Entonces yo creo que ahí está un poco la discusión, pero mira, lo más importante al final del día es que no es ojalá esto se analice con todos los números y con todo el análisis que requiere, y que es bastante complejo el análisis. Bien, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y nos quedamos muy atentos a esos temas. Que estén muy bien, nos vemos. No, muchas gracias a ustedes. Chao, un abrazo.